En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, quiero partir este segundo bloque de nuestro programa Al Pan Pan con lo que pasó anoche en lo que ha sido un tema que ha sido muy relevado, ¿no es cierto?, por las distintas fuerzas políticas, y es este acuerdo de la comisión experta para avanzar en determinadas enmiendas, ¿no es cierto?, de este anteproyecto que se presenta al Consejo Constitucional. Ustedes saben que hay una comisión de expertos que analiza todos los elementos, va a entregar un anteproyecto, algo así como un borrador, ¿no es cierto?, y este anteproyecto tiene que ser entonces la base por la cual o sobre la cual van a discutir los constituyentes. Uno de los aspectos muy importantes que logró llegar a acuerdo en este órgano que está conformado por 24 expertos tiene que ver con el principio básicamente de una ley transitoria o una normativa transitoria que garantice equilibrio de género o paridad de género en el Congreso. El oficialismo había impulsado básicamente una norma de paridad que estableciera el 50 y 50, es decir, mitad hombres, mitad mujeres, un poco en la misma línea de lo que fue finalmente este principio de paridad que se aplicó para la elección de los constituyentes, ¿no?, que generó, por supuesto, una serie de controversias porque algunos constituyentes en esta oportunidad que obteniendo hombres muchos votos no pudieron entonces entrar al Consejo Constitucional y fueron desplazados por compañeras que habían obtenido mucho menos. Este es un tema súper complejo, pero que tiene un principio importante a considerar. Las mujeres tienen, por razones históricas, por un montón de elementos, muchas más dificultades para lograr alcanzar espacios de representación, de poder, de participación pública. Las cuotas de poder que, por ejemplo, las cuotas de paridad más bien o de género que se han implementado respecto de los partidos políticos para que los partidos políticos, ¿no es cierto?, garanticen una cantidad determinada de mujeres en los procesos eleccionarios tampoco han dado fruto. Entonces, finalmente, las democracias del mundo más avanzadas han tratado de lograr un mecanismo que permita corregir este problema. Algunos dirán que se corrige de manera artificial, que es meter en la mano en la urna, pero otros dirán que es la única manera de lograr que a la larga, efectivamente, las mujeres, que además somos en número mucho más que los hombres, podamos efectivamente acceder a espacios de representación. Y ningún sistema electoral es perfecto, ninguno. Todos tienen algo, si ustedes se fijan, el binominal tenía un problema, el proporcional tiene otros, pero se llegan a ciertos consensos. Este sistema nos sirve más, este nos sirve menos, etcétera, y así es como se construyen también las democracias. Respecto de la paridad es lo mismo. Acá uno podrá discutir, en el caso del Consejo Constitucional, si lo que se aplicó, la forma en que se aplicó este criterio de paridad fue la correcta o no. En fin, podemos discutir mucho de aquello, pero lo que no, a mí me parece que puede ser debatido de manera torcida, es que precisamente las mujeres no hemos tenido el acceso que requerimos y que merecemos por un montón de cortapisas, por un montón de problemas que tienen que ver con la dificultad, insisto, de abrirnos paso en un montón de áreas de la sociedad. Bueno, dicho eso, quiero contarles que finalmente se alcanza esta norma, este acuerdo respecto de esta norma de equilibrio de poderes o de equilibrio de género en el Congreso de 60-40. Ojo, 60-40 que podría ser 60 para las mujeres, 40 para los hombres, o 40 para las mujeres y 60 para los hombres, porque eso va a depender también de la elección, pero en definitiva es un mecanismo que va a tener un carácter transitorio, que va a ser aplicado para las próximas elecciones y que se supone que podría llegar hasta el 2029 si se aplica, ¿no es cierto?, tal cual y no hay otro tipo de cambio. Bien, es un tema que nos parece extremadamente importante y necesario para poder conversar con nuestra siguiente entrevistada, Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, a quien ya veo en conexión, ¿no es cierto, ministra? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, buenos días. Bueno, ministra, hice una tremenda introducción. Yo no sé si lo habré explicado lo suficientemente bien, pero quiero que por favor nos diga, ¿qué le parece a usted como ministra de la Mujer y Equidad de Género que la comisión de expertos haya logrado un acuerdo en esta materia y en qué se va a traducir?
Bueno, creo que es muy relevante el que la comisión de expertos haya logrado un acuerdo respecto al anteproyecto de texto constitucional. Creo que es una buena señal de cara a lo que se viene y creo que es una buena señal en la medida en que también respeta el marco que se entregó al proceso, es decir, los llamados bordes, los 12 puntos, como se les quiera decir. Ministra, ¿cómo le responde usted incluso a mujeres que objetan este tipo de mecanismos de corrección, que dicen que eso es meter la mano en la urna, que no le, incluso algunas dicen esto no, hasta nos puede jugar en contra? ¿Qué le responde usted? Yo creo que si uno mira el global de la participación política de las mujeres desde que existen mecanismos afirmativos, como lo fue primero la ley de cuotas y luego la paridad, puede ver que ha sido un incentivo importante y que se ha avanzado a paso mucho más firme. Y por lo tanto no hay datos para poder decir que esto nos afecta. De hecho, por el contrario, muchas veces se dice que en la elección del Consejo, de la Convención, en el proceso Ujú. constituyente anterior, se corrigió a favor de varones. Pero eso es porque las mujeres obtuvieron mucha más votación, lo cual es una buena noticia porque no ocurría antes. Ministra, Entonces, o sea, sin este mecanismo, ¿usted diría que las mujeres no tendríamos la posibilidad de poder efectivamente acceder a espacios de poder y de representación? no, no es así, lo hemos hecho sin mecanismos de paridad desde que tuvimos la posibilidad de poder postular a cargo. Lo que digo es cuánto nos demoramos en alcanzar la paridad. Y lo cierto es que desde que existe la ley de cuotas y luego los mecanismos de corrección paritaria, ha habido un avance muy importante, un salto que para alcanzar esos números en otras épocas se demoró décadas. Entonces, si miramos la cantidad de mujeres participando en política, no solo en la elección en específico, sino, por ejemplo, cómo esta mayor visibilidad a las mujeres permitió un mayor acceso, por ejemplo, a alcaldías, a concejalías, a parlamentarias. Bueno, en el Senado retrocedimos un poquito por cuestiones del tipo de elección que es, pero en general hay una mayor participación de mujeres en política en todos los estamentos. Y por lo tanto, lo que nos permite concluir eso es que la paridad es una herramienta que apalanca una mayor participación política de las mujeres, que es el fin de esta medida, la participación paritaria. Ya, ministra, queremos hablar muchos temas con usted, quiero avanzar porque, a ver, hay un titular que lo leí ayer en El País de España, el diario El País, que me pareció interesante el enfoque que le da. Dice, la crisis del sistema privado de salud en Chile enfrenta a los tres poderes del Estado. ¿Y qué más claro que efectivamente un tema que ha sido súper, súper polémico, donde las mujeres también tenemos mucho, digamos que, mucho paño que cortar, porque hemos sido históricamente discriminadas en todos los frentes, partiendo por la salud y partiendo también por la salud privada? Entonces me gustaría saber, ¿qué cree usted? ¿Qué devela para usted este conflicto que se ha instalado con las ISAPRES? Yo creo que hay que, como dice el nombre del programa, al pan pan. Este es Mm. un conflicto que se instaló entre las ISAPRES y los usuarios a partir de los cobros indebidos y las alzas unilaterales y por lo tanto eso se judicializó por muchos años. Ese es el campo inicial de este conflicto. Y aquí lo que hay es una sentencia de la Corte Suprema que el gobierno se ha esforzado en hacer cumplir de una forma que le dé certeza a las personas que son usuarias de la salud privada de que van a poder tener continuidad en sus tratamientos, en sus prestaciones, que es nuestra propuesta de ley corta, pero haciendo cumplir, por cierto, el fallo de la Corte Suprema. Pero la reacción que ha tenido el sector, ministra, lo que ha sido el tono, digamos, con que ha abordado la Asociación de ISAPRES, ¿no es cierto?, este conflicto, ¿qué le parece a usted? Porque de verdad que uno como usuaria del sistema, yo lo digo abiertamente, yo todavía estoy en ISAPRES y he sido, como muchas mujeres, discriminadas en distintas etapas de mi vida, pero uno de verdad se espanta con el tipo de tono que asumió la asociación. Entonces me gustaría mucho saber ¿cómo ve usted esta tensión que se ha dado? ¿Por qué este nivel de tensión ha llegado a escalar en descalificaciones tan grandes? Bueno, yo creo que es porque el volumen financiero de este problema es muy grande, desde la perspectiva de las ISAPRES, desde la perspectiva del gobierno, insisto, tenemos dos obligaciones.
Una es velar por el cumplimiento de una sentencia de otro poder del Estado, como es además una sentencia de la Corte Suprema. Y quiero decir que no se llegó a esa sentencia de la Corte Suprema por osmosis, sino que fueron años de judicialización. Entonces, en los que tuvo también la industria mucho tiempo para poder haber reaccionado proactivamente. Y por otro lado, entonces tenemos esa obligación para el gobierno y la otra que es asegurar el derecho a salud de las personas y la sostenibilidad del sistema. Y yo creo que el proyecto de ley corta que ha enviado y que lidera la ministra Aguilera cumple con esos dos mecanismos porque permite fortalecer, anticipando que esto va a seguir siendo un problema. FONASA permite la continuidad y le entrega a las ISAPRES la oportunidad de esta vez sí decidir cómo van a cumplir el fallo, pero cumpliendo los elementos sustantivos de este, que tiene que ver con la devolución, aquí no puede haber un perdonazo, y en tercer lugar buscando que no tenga un impacto sistémico. Ahora el tono, yo creo que el tono habla más de quien lo ocupa que de la solución que está intentando dar el gobierno. O sea, asustar a las personas con que se va a prácticamente caer el sistema, creo que no es una forma en la que vamos a poder llegar a acuerdos. Para las mujeres esto es muy importante. Eh, Nosotras hemos estado atentas, yo he estado conversando con la ministra Aguilera desde que salió esta sentencia porque tenemos preocupaciones a propósito de las dilaciones en los pagos de las licencias por maternidad, y otro tipo de prestaciones que se han estado demorando más allá de lo normal, digamos. Y hemos recibido muchas consultas al respecto. De hecho, nosotros oficiamos para poder saber. Y por lo tanto, es una conversación que hemos tenido, esta es una discusión que principalmente el tema de la devolución de los cobros indebidos afecta sobre todo, en su mayoría, a mujeres. Porque a la mayoría de las que se les hicieron cobros indebidos, porque a las que más nos castigan en el sistema de salud privada, es a mujeres. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, también reforzamos nuestro apoyo al proyecto de ley que ha presentado la ministra Aguilera y que busca dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema y garantizar la sostenibilidad del Sí. sistema. Ministra, solo para cerrar este punto, quiero entender, la dilación en el pago de las licencias médicas tendría quizás como argumentación los problemas, la crisis que está viviendo el sistema ISAPRE. ¿Eso sería la razón de por qué están retrasando los pagos? No me podría aventurar a una hipótesis Ya, de por qué. pero hay un Lo que retraso, eso es lo nosotras que usted tenemos puede son decir, muchas consultas de mujeres al respecto. que están diciendo que se les está retrasando el pago de la licencia maternal. Sí, Ya, ministra, y también, justamente para cerrar este punto, porque esto es muy relevante, y ojo, para que los que nos están viendo hasta ahora, porque algunos preguntarán, ¿por qué le estoy preguntando a la ministra de la Mujer y de Equidad de Género un tema como las ISAPRES? Bueno, porque además la ministra participa en el comité político. Este es un gobierno que estableció que la ministra de la Mujer y Equidad de Género era parte del comité político. Por lo tanto, por eso también vale esta pregunta, esta temática. Ministra, para cerrar entonces, el presidente dijo ayer varias cosas, como que estamos disponibles a escuchar cuáles son las alternativas del sector privado para llegar a una solución, que por cierto no signifique darle un perdonazo a las ISAPRES, pero también dijo que nos interesa darle continuidad a los tratamientos de usuarios en el sector privado. Y aquí viene el tema de las clínicas. ¿Cómo va a garantizar el gobierno, ministra, que las clínicas no colapsen? Porque las clínicas tienen las ISAPRES tienen una deuda altísima con las clínicas. así es. Bueno, ya está, el origen de esa respuesta está en lo que mencionaba antes, cuando hablamos de sostenibilidad del sistema, no tiene que ver solamente con las instituciones de salud previsional como las ISAPRE, sino también con la provisión de las prestaciones de salud por parte del sector privado. Eh, y en ese sentido, lo que busca la ley corta del gobierno es precisamente entregar márgenes de tiempo y de certeza respecto a los pagos, que permita, por un lado, reprogramar esto respecto a las clínicas y, por otro lado, organizar las prestaciones para que ningún tratamiento se quede sin continuidad. Lo decía muy elocuentemente el otro día en una carta al director, una mujer cotizante ISAPRE, que ella, más allá de estar de acuerdo, ¿cierto?, con que no puede haber un perdonazo, ella quiere saber cómo sigue su tratamiento de cáncer. Y lo que está buscando entonces el gobierno es responderle a ella, a las usuarias, a los usuarios del sistema de salud, tanto respecto a qué ocurre con lo que se les debe, porque eso es lo que estableció la Corte Suprema, no es lo que el gobierno piensa, es lo que está en la sentencia.
y por otro lado, cómo va a continuar el tratamiento y las prestaciones de salud, en especial en aquellas que son muy importantes que haya una continuidad perfecta, como por ejemplo el cáncer. Ministra, la oposición, pero sobre todo el Partido Republicano, objetó que usted en una entrevista en un medio de comunicación dijera que si los republicanos, ¿no es cierto? Yo no sé si lo dijo de esa manera, pero en el fondo los planteamientos del Partido Republicano hacen que las mujeres tengan menos derechos o que sus derechos pueden verse retrocedidos si es que acaso el Partido Republicano, ¿no es cierto?, alcanzara, por ejemplo, llegar a ser gobierno. Y aquí le respondió el senador el senador Rojo Edwards, hablemoslo así, que dijo: la verdad es que en cuanto a mujeres este gobierno ha sido puro humo, como señalando que en realidad no ha habido grandes avances ni grandes proyectos. A ver, quiero entender ahí primero qué quiso decir cuando los republicanos podrían hacernos retroceder en derecho a las mujeres y la respuesta, ¿no es cierto?, respecto a lo que dice el senador Rojo Edwards. Bueno, en primer lugar, yo lo que señalé ante la pregunta en Tolerancia Cero era que más que hacer futurología, lo que podíamos hacer es mirar los países en los que han gobernado los aliados internacionales de republicanos, porque republicanos tienen una alianza internacional bien fuerte. Eran bastante cercanos al presidente Bolsonaro. Hace poco estuvieron en encuentros con Steve Bannon, que es una de las figuras más importantes del gobierno de Trump. Fueron al encuentro del partido Vox en España. Y por lo tanto, cuando uno, más allá de lo que pueda yo aventurar, mira cuál fue la situación de las mujeres bajo los gobiernos de los aliados internacionales de republicanos, puede decir efectivamente que hubo retrocesos. Brasil es un caso evidente. En Estados Unidos, cómo se modificó la composición de la Suprema Corte para retroceder en el fallo Roe versus Wade también. Lo mismo respecto a las regiones, con este sistema que tienen en España, donde gobierna el Vox, digamos. Entonces, no es un ejercicio tampoco de aventuramiento mío, sino de mirar, bueno, tenemos esta fuerza política que tiene estos aliados a nivel internacional, miremos qué ha ocurrido con las mujeres allí donde han gobernado. Y la verdad es que la situación respecto a Brasil, Estados Unidos, España, Hungría, es preocupante. Eso en primer lugar. Y segundo, respecto a la respuesta del senador Edwards, respecto a los avances en el Ministerio de la Mujer, yo creo que hay algo que es bien relevante, que es que hay que ir también a los datos. Cuando asumimos nosotros como gobierno, teníamos que enfrentar el retroceso más grande en la empleabilidad femenina que se ha vivido, producto de la pandemia, pero también de no haber tenido políticas con enfoque de género. Y hemos tenido muchos avances. En primer lugar, el año pasado incorporamos la violencia sexual, la atención de urgencia de la violencia sexual a las garantías explícitas de salud, estableciendo un piso mínimo de atención de urgencia física y psicológica en casos de agresiones sexuales, que son lamentablemente muy habituales. En segundo lugar, este 20 de mayo ya tenemos en vigencia nuestra ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que va a permitir por primera vez establecer un mecanismo de pago efectivo, un procedimiento especial en el que se levanta el secreto bancario y se ordena con cargo a la cuenta del deudor poder pagar. Eso, por supuesto, que es un beneficio para las mujeres porque 9 de cada 10 demandantes por pensiones de alimentos son mujeres, en un país donde 6 de cada 10 hogares son monoparentales, digámoslo, monomarentales. Es decir, esta es una forma Sí. también de atacar el empobrecimiento de las mujeres. En tercer lugar, la ampliación del subsidio Protege de 2 a 4 años durante todo el año pasado, que nos permitió, si bien no se ha recuperado y todavía tenemos mucho que hacer respecto a los salarios y la forma de inserción laboral, hemos recuperado la tasa de ocupación, es decir, de mujeres buscando o con trabajo, es decir, activas en el mercado del trabajo previo al 2020, y eso es una buena noticia. Nos falta todavía el otro. Y por otro lado, el registro de cuidadoras en el registro social de hogares. Ya llevamos 50.000 cuidadoras inscritas con lo que pueden acceder a atención preferencial para el Estado y que también nos permite a nosotros planificar Ministra.
la futura ley y política nacional de cuidados. Sí, perfecto. Yo creo que es importante en todo caso señalar, ministra, que teniendo una votación tan alta el Partido Republicano, ¿no? Más del 36%, hay que hacer el desagregado, pero también muchas mujeres votaron por el Partido Republicano. Por cierto. Las mismas mujeres que le dieron su triunfo, en parte importante, al presidente Gabriel Boric. Y yo quiero saber, usted va a terreno. ¿Cómo se explica en el fondo que precisamente este partido, como usted ha descrito, que tiene posiciones bastante conservadoras en muchos temas, ellos no lo ocultan, o sea, son absolutamente, por cierto, contrarios al aborto, para ellos la ley de identidad de género es un despropósito, por supuesto menos creen en el matrimonio homosexual o lo avalan, etcétera, etcétera? ¿Por qué entonces las mujeres, diría usted, le dieron el voto a los republicanos? Yo creo que todavía faltan hartos análisis para poder desglosar completamente ese aumento de electorado muy importante que tuvieron. Y yo creo que hay dos hipótesis importantes que se han estado esbozando desde expertos y expertas. En primer lugar, que hay un componente muy importante de voto de malestar. Es decir, que desde hace mucho tiempo en el fondo lleva a la mayoría quien encarna de mejor forma lo molestas que están las personas. Que es un proceso que se viene incubando desde hace más de una década. Lo constató el PNUD en un informe hace mucho tiempo. Están los estudios de, por ejemplo, Katia Araujo, de Juan Pablo Luna y más. Y por otro lado, también podemos asistir a un crecimiento de republicanos en su fuerza propia. Y esto tampoco es tan extraño si uno mira la historia. Cuando revisas los años en los que mayor avance hubo derechos de las mujeres, normalmente lo que suele ocurrir es que también posteriormente hay restauraciones conservadoras y en ese equilibrio se van concretando los avances, ¿cierto? Y por lo tanto nuestra tarea, además de lograr avanzar en todo lo que podamos como Ministerio de la Mujer, es también proteger las conquistas de las generaciones anteriores de mujeres. Ministra, con este escenario entonces, ¿qué es lo que con la mano en el corazón va a poder cumplir el gobierno en materia de su programa? Uno. Y dos, ¿dónde diría usted que se juega el éxito o el fracaso del gobierno del presidente Boric? Yo creo que nosotras asumimos como gobierno con una promesa que era para vivir mejor. Y el índice de evaluación de un gobierno progresista de cambio siempre se da en la medida en que pudo mejorar la vida de las mayorías. Yo creo que vamos embarcados en ese camino. Ayer fue un día muy exitoso con la aprobación del sueldo mínimo, le falta su tercer trámite, con la aprobación del royalty minero, que es algo que se estaba intentando hace tantos años. Y por lo tanto, eso muestra un poco el camino que podemos seguir. Respecto a nuestro programa como Ministerio de la Mujer, hemos podido sacar adelante, con el mismo escenario legislativo que tenemos ahora, si la composición del Congreso no ha cambiado, dos leyes importantes sin ningún voto en contra. La ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos y también la ley de reparación integral a víctimas de femicidio, que en algún momento esta misma fuerza que ganó el domingo pasado anunció que le iba a llevar a Tribunal Constitucional, pero luego se abstuvo porque pudimos llegar a acuerdos respecto a las principales objeciones que tenían. Y eso para mí muestra el camino, al igual que con las 40 horas, que es buscar aquellos cambios que mejoran la vida de las personas, que son sentidos, que nos permiten instalar también ese continuo de cambio y progresividad y que además son acompañados de fuerza social, porque la política no se juega solamente en los salones del Congreso o de los partidos. Yo creo que hay muchas más ojos mirando y creo que la mejor forma de poder enfrentar este revés que hubo el domingo es dejar de hablar de nosotros mismos, dejar de hablar entre los partidos, sobre los partidos, de los problemas de los partidos, para poder empezar a mostrar cuáles son los proyectos de país, de mejora concreta de la vida de las personas que están en disputa en estas distintas visiones políticas y por lo tanto cómo también podemos construir puentes, acuerdos que mejoren la vida y digamos donde va a haber que tener desacuerdos y zanjarlos democráticamente como corresponde.
Ministra, antes que se nos acabe el tiempo, quiero comentarle otro tema que tiene que ver con una investigación del mostrador a partir de la línea telefónica 1455, ¿no es cierto?, que ayuda y orienta a mujeres víctimas de violencia de género. Nuestra sección, que es el Mostrador Braga, donde nosotros recogemos un montón de denuncias o inquietudes respecto del tema género, fíjese que lo que pudimos demostrar es que ojo que esta es una línea telefónica que se implementó bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, 2019, ¿no es cierto? Y que ha tenido mucha... La conozco perfectamente. Exactamente, no, yo lo digo para las personas que nos están escuchando, para dejarlo súper claro, pero que es importante porque se supone que lo que pretende es justamente dar una salida, una posibilidad, ¿no es cierto?, que incluso uno podría llegar a decir, le puede salvar la vida a una persona. Sin embargo, fíjese usted que lo que nosotros pudimos demostrar a partir de una situación que le ocurrió a una persona en particular, es que hay una compañía de teléfono que cuando usted llama desde esa compañía, que es BTR, lo que sale al otro lado es, esta línea no existe. Y a partir de ahí, ministra, lo que empezamos a descubrir es que no es tan simple como llamar a la línea telefónica y que una persona que está siendo víctima de amenaza, como es el caso puntual que tuvimos, una mujer que no solo fue amenazada, sino que fue zamarreada, golpeada con la ropa desgarrada de su pololo, llamó a esta línea y le dijeron, mire, ¿sabe qué? Haga la denuncia en fiscalía. Entonces, quiero saber cuál es el problema que está enfrentando este tema que es súper relevante. El problema que tiene el 1455, y por eso nosotras hemos cambiado la comunicación al respecto, y lo hemos mencionado como un fono de orientación, no de emergencia. El problema es de política pública, es que se pensó un fono de emergencia sin, por ejemplo, y esto yo lo conversé con Carabineros, sin conversarlo con Carabineros, que llevaba años instalando la capacitación en la atención por teléfono de violencia de género en el 133. Se hizo sin considerar a las expertas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Fue algo que de hecho se vio aquí mismo, en este gabinete, en la oficina del ministerio, pero sin pensar que la política pública se hace de muchas formas y una de ellas es intersectorial e integralmente. Entonces, eso es un problema de planificación y de creación del 1455, y por eso, tal como se detalla también en la nota y ha comunicado a Cernamec, primero hemos virado de comunicar ese número como un teléfono de orientación, no de emergencia. Hemos reforzado que los llamados de emergencia más efectivos son a los teléfonos de las policías. Y en tercer lugar, estamos bajo en este momento un proceso de rediseño programático en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos reorientando cómo atendemos, cómo acogemos, porque es evidente que hay una demanda muy grande de poder tener una mejor atención. Yo lo conozco perfectamente porque también me tocó antes como activista, que de repente la gente piensa que una como activista tuitea y está enojada. Pero en verdad lo que hacemos las activistas en contra de la violencia hacia las mujeres, es acompañar a mujeres que están enfrentando en ese momento violencia, y por lo tanto conocemos las fallas. Y por eso es que durante el año pasado también se hizo una actualización del Plan Nacional contra la Violencia, que fue masivo, que fue en conjunto con las organizaciones, con las trabajadoras del Servicio Nacional de la Mujer, y también que contó con la participación de las instituciones que trabajamos juntas, Carabineros, Servicio Médico Legal, Servicios de Salud, Ministra, etc. pero parece que de todas maneras está siendo muy difícil, porque incluso se señala que las personas que denuncian, las mujeres que denuncian, por ejemplo, por violencia psicológica ante Carabineros, no recoge adecuadamente la denuncia, le dice a las usuarias, o sea, a las mujeres denunciantes, vayan y háganlo en fiscalía. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que la sensación que uno le queda es que el sistema es tan engorroso que entre medio resulta que nos matan. Entonces, ese es precisamente el por qué nuestra prioridad legislativa es la ley integral, que busca pasar de estas 8 puertas que hay que tocar a una, porque nuestra prioridad en la ley integral no es crear nuevos delitos, ni nada de lo que está en el imaginario de los que piensan que somos casi barbáricas, sino que es crear un sistema de gestión integral. Las mujeres en Chile ya saben, en su mayoría, tenemos diferencias rurales, urbanas, pero en su mayoría ya saben que la violencia es un delito y que se puede denunciar, pero no lo quieren hacer y se demoran en promedio 7 años por hacerlo. Y en vez de tratarla... Claro.
O no lo pueden hacer, porque a veces no es que no quieran, sino que no pueden. No, pero yo lo digo, no quieran con respeto a su autonomía, porque toman una decisión. Correcto. Toman una decisión y esa decisión hay que ver los fundamentos y qué las empuja a ellos. Y qué las empuja a ellos, primero, que no se van a sentir acompañadas, tienen esa percepción, y segundo, que no le ven mayor eficacia a la acción de la justicia, porque lamentablemente tenemos un problema endémico de archivos de casos, de archivos provisionales, de salidas provisionales sin acuerdo de la víctima y así. Entonces, o sea que mientras no salga esta ley, ¿no hay mucha esperanza, diría usted? No, nosotros estamos trabajando desde lo administrativo y desde la gestión en mejorar también el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Estamos mejorando las orientaciones técnicas, estamos aumentando la capacidad y sobre todo estamos recuperando la capacidad de atención, porque no hay que olvidar que el año 2018 se despidió a un tercio, antes de la pandemia, un tercio de las trabajadoras que atendían en los centros de la mujer, que recibían, que hacían la primera acogida, la primera orientación presencialmente. Recién este año, con el presupuesto 2023, logramos recuperar esa dotación perdida. O sea, usted dice, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera se despidió un tercio de las trabajadoras que hacían esa función. O sea, fue una polémica en esos años, fue el primer paro que hubo en la historia de los centros de la mujer. Nosotros ahora hemos llegado a acuerdo con esas trabajadoras. Hemos trabajado con ellas respecto a aspectos salariales y de orientaciones técnicas, porque ¿cómo va a haber una atención integral en esas condiciones? Y entonces estamos trabajando en mejorar la atención desde lo administrativo y la gestión con el Servicio Nacional de la Mujer y con la ley integral, creando por decirlo en simple, un sistema único, precisamente para lo que tú señalabas, Mirna, que es esta confusión de ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Entonces, para hacerlo súper resumido, y con esto terminamos, ministra, si una mujer está siendo víctima hoy de violencia de género, ya sea psicológica o física, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es, y esto es una realidad regional, es dirigirse a PDI, Fiscalía, Carabineros o el Centro de la Mujer, lo que tenga más cerca. Porque nos tenemos que... PDI también es una posibilidad. Ya, pues ojalá que efectivamente las policías estén de verdad suficientemente preparadas, ¿no? Estamos trabajando en eso y tenemos un plan de capacitación que es muy, muy ambicioso. Ya, pues ojalá que así sea, ministra. Ministra, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy, nos demoramos un poquito más porque nos costó más de llegar a la hora con la ministra, pero Perdón. ya estamos... No, ministra, le echa el agua porque si no, muchas personas dicen, oye, pero si el programa parte antes, pero no se preocupe que entendemos las dificultades que a veces hay. Dejamos entonces este programa de hoy, los invito para que continúen junto a Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que estén muy bien. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas para partir el día. El Mostrador Radio. Información con la independencia que nos caracteriza.